Es necesario repetir la ley porque la generación es diferente. El pueblo que está en este momento es diferente. Solo hay 3 personas que no están, que están repetidas, que han permanecido, y uno es Moisés, que está hablando en este momento, otro es Josué, y el tercero es Caleb, ¿verdad? Josué y Caleb son las únicas 2 personas mayores de 60 en este momento, y Moisés. Y Moisés está a punto de morir. Entonces es necesario repetir la ley, primero, porque la generación es diferente. Y segundo, porque en este momento el Señor está especificando algunas de las leyes. Es decir, por ejemplo, digamos, no mentir, pero ahora les está diciendo no mentir en esto, no mentir en esto, no mentir en esto. Está especificando la ley a la circunstancia. En Números, a la primera generación que ya estaba castigada, que no iba a entrar a la tierra prometida, no le dice las leyes de las cosechas, no le dice los tiempos en que tienen que ir al templo, porque pues no tenían sentido, ¿verdad? Porque no estaban cosechando todavía. El Señor les estaba dando maná. Entonces ahora lo que el Señor está haciendo es darles nuevamente la ley, pero las está especificando, ya dándoles más detalles porque ellos están a punto de entrar en la tierra prometida. Entonces, por eso es necesario repetir la ley y repetirla especificando algunas cosas que van a ocurrir ahora, que antes no iban a ocurrir porque iban a estar en el desierto. Entonces, pues las primicias de las cosechas pues no tenían sentido. Y algunas otras cosas, ¿verdad? No tenían sentido allí. Y lo que sí tenía sentido, entonces Dios sí se los dio. Pero entonces ahora están a punto de entrar en la tierra prometida y es necesario repetirla. Otra cosa que vamos a ver hoy es que justamente los pueblos de Moab y el pueblo de... los que no recibieron al pueblo cuando pasó por allí, los amorreos, entonces Dios dice algo sobre ellos, pero en la primera ley no estaba porque pues no había pasado. Entonces hay varias cosas que cambian de acuerdo al momento en el que se encuentran y de acuerdo a la previsión de entrar pronto en la tierra prometida, y es necesario ya ciertas especificaciones sobre ciertos detalles que van a ocurrir ya en la tierra, ¿verdad? Cruzando el Jordán. Y de hecho, en este momento ya estaban repartidas algunas ciudades. Entonces es bueno tener esto en cuenta porque aunque se repite la ley general, los detalles de esa ley están modificados, digamos, adaptados a la situación que es que van a entrar en la tierra prometida. Entonces es necesario que lo repitan a la nueva generación. Entonces cambia la generación y cambian las circunstancias. Y bueno, hay algunas cosas que nos van a sonar. Justamente una de las cosas que cambia es que ellos van a entrar a la tierra prometida a conquistarla. Y el capítulo 20 comienza justamente las leyes sobre la guerra. ¿Por qué esto no pasa antes? Pues porque antes no habían hecho esta conquista, pero ahora sí. Entonces van a entrar y Dios les da especificaciones sobre la guerra. Otra cosa general que no debemos olvidarnos en Deuteronomio es que se repite constantemente el contraste entre Dios en primer lugar y los ídolos, la idolatría. Si ponemos algo que quita el primer lugar a Dios, pues Dios no tiene el primer lugar, ¿verdad? Entonces, este contraste está en todo el libro de Deuteronomio porque ellos iban a entrar en la tierra prometida. Entonces, Él les dice, cuídense que no sirvan a otros dioses, porque yo estoy en primer lugar. Entonces, siempre está la idolatría y Dios en primer lugar. Y esto es muy necesario repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y yo creo que aquí se repite varias veces, pero yo creo que para nosotros también es algo que hay que ponerlo, yo creo que en el espejo de todas las mañanas, ¿verdad? ¿Quién está en primer lugar de nuestra vida? Es algo que tenemos que estar constantemente recordando quién está en primer lugar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque algo tan bueno como el trabajo puede estar en primer lugar en mi vida. Entonces, si está como ídolo, quita el primer lugar a Dios. Y esto pasa todo el tiempo en nuestra vida. Nosotras, los hijos, por ejemplo, ¿será que pueden quitarle ese primer lugar a Dios? Sí, ¿verdad? Pueden estar por encima de Dios, pueden estar por encima de nuestro tiempo devocional, pueden estar por encima de nuestro tiempo de reuniones. No, es que yo no voy a la reunión porque mi hijo molesta mucho.
pues Dios dice que la alabanza de los niños perfeccionó la alabanza, ¿sí o no? Pero entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué cosas están en nuestra vida y qué cosas ponemos por encima de Dios. Y esto es algo que necesitamos repetirnos día tras día. ¿Quién está en primer lugar en nuestra vida? Si hay otra cosa, entonces Dios no está. Y esto es algo excluyente. Por eso es que Dios lo repite tanto en Deuteronomio. ¿Sí? Cuidado con tal cosa. Miren que no se casen con extranjeras. Miren que no dejen a los pueblos. Miren que tal cosa. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Yo voy en primer lugar. Y miren que a lo largo de todo el Pentateuco hemos visto una cantidad de bendiciones que hay cuando Dios está en ese primer lugar. ¿Se acuerdan que la vez pasada veíamos que la gente de alrededor iba a saber que ese pueblo era sabio y entendido porque Dios estaba en primer lugar y las leyes de Dios estaban allí en buen lugar? Entonces es tan bonito ver cómo Dios prepara y piensa en cada detalle y dice, solo me tienen que obedecer, solo me tienen que seguir y darme el primer lugar. Y todo va a ir. Mire, es que no tienen ni que preocuparse si va a llover, es que yo voy a cuidar esa tierra. No tienen que preocuparse por los tiempos, es que yo voy a hacer que todo pase, ¿verdad? Y hay muchas cosas. Miren, en cuanto a la guerra, en los versículos, en el versículo 3 del capítulo 20, no sé si tienen allí Deuteronomio 20, está hablando de las personas cuando vayan a la guerra. Y les dirá, oye Israel, vamos a leer desde el 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá de pie el sacerdote. Primero el sacerdote. ¿Por qué? Porque él va a hablar al pueblo y les va a decir, oiga Israel, ustedes vienen aquí en batalla contra sus enemigos, no desmaye su corazón. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. O sea, allí está afirmado, o sea, Dios va delante de ustedes, Dios los va a salvar y ustedes van a tener la victoria. ¿Y quién era la primera persona que tenía que ponerse al frente? El sacerdote. ¿Y para qué? Para animarlos y decirles, recuerden, Dios está con ustedes. Entonces, si Dios está en primer lugar, el sacerdote se pone de primero y anima al pueblo y les dice, Dios está con ustedes. Y Dios los va a salvar. No es que Él está peleando por ustedes. Y es tan bonito ver justamente esto era las instrucciones. Antes de la batalla, el sacerdote delante. ¿Para qué? Para que ustedes se animen y se recuerden que yo voy a pelear por ustedes y ustedes van a estar salvos. Así que cualquier tierra podían conquistar el mundo entero de esta manera, ¿sí o no? Imagínense cada batalla, el sacerdote delante. Ánimo pueblo, el Señor está con nosotros, vamos. ¿Sí o no? Era una promesa muy bonita. Y aquí hay 4 detalles que el Señor cuida mucho y me pareció muy interesante. Y dice, bueno, los oficiales entonces van a decirle al pueblo, ¿alguien ha hecho una casa y no la ha estrenado? Bueno, váyase y la estrena. O sea, no vaya a la guerra, vaya a estrenar su casa. Al otro, ¿alguien plantó una viña y no ha disfrutado? Bueno, váyase a su casa, vaya a disfrute su viña. Tercera cosa, si alguien se casó y no ha estado con su esposa mucho tiempo, y el Señor les da 1 año, eso lo especifica más adelante, vaya con su esposa, vaya, es tiempo de estar con su esposa. O sea, aquí básicamente no lo necesitamos, ¿verdad? ¿Quién iba a pelear con ellos? Por ellos, el Señor. Entonces, todas esas preocupaciones, porque eso son preocupaciones normales de nuestra vida, ¿sí o no? Pues no tienen lugar aquí. Entonces váyase a su casa, vaya y disfrute su viña, vaya y disfrute su casa, disfrute a su esposa y no venga la guerra, el Señor va a pelear por nosotros y vamos a ganar. Miren, la cuarta cosa por la que alguien se podía volver a la casa era cuando su ánimo no estaba bien. Y bien interesante es esto porque cuando una persona no está bien de ánimo, que nos pasa a todos, ¿verdad? A pesar de que el sacerdote los animaba y todo, pero hay personas, en ciertos momentos no estaba, o hay personas de mala actitud, esas personas iban a contaminar a los demás. Entonces, mire, váyase a su casa, no vaya a desanimar a todo el ejército,
el Señor es el que pelea por nosotros, devuélvase. No hay problema. Si usted va a decir, ay, qué pereza, ay, no me quiero levantar, ay, y no hay ni baño, ay, no sé qué, váyase a su casa, ¿verdad? Y esto pasa muchas veces, ¿verdad? Y el Señor en el Nuevo Testamento también habla con los de doble ánimo y habla con las personas carnales o los cristianos carnales y habla de lo que contaminan a los demás en cuanto al ánimo, ¿verdad? Una persona que está allí que no sabe muy bien por qué sigue al Señor, que siempre para todo es el pero. Y mira qué pasa con algo muy sencillo. Esta semana, bueno, nosotros viajamos constantemente a Sonso y esta semana no había agua porque la mitad de pueblos del valle está sin agua. Entonces, no, hermanos, no hay agua. Entonces, ¿vamos a hacer reunión, sí o no? Miren qué cosas tan sencillas nos pueden hacer desanimar. Entonces, una persona preguntó, hermanos, no va a haber reunión, ¿verdad? Es que todavía no hay agua. Entonces, los demás, pues como usted diga, ¿no? Entonces, empiezan todos los demás a tener mala actitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene mala actitud. Pasa, por ejemplo, pues no me dejarán mentir aquí el grupo de mosqueteras, que si hay alguna que dice, no, hermanas, es que no está yendo nadie, es que no hay quien enseñe, es que no sé qué. ¿Quién se desanima? Todos, ¿verdad? Y eso pasa constantemente y nos pasa en todos lados. Y es tan fácil que una persona desanima a los demás, que es necesario que la mandemos descansar 2 semanas, hermana. Vamos a orar por usted, tranquila, no se preocupe, nosotros lo hacemos. Y pues no es como lo que uno quisiera, pero en vez de arruinar todo, en vez de sembrar ese desánimo en todos los demás, pues no sé, debería descansar un poquito, ¿verdad? Y a veces nos pasa y ponerle mucha atención a esas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando siempre alrededor de nosotros y está poniendo desánimo en algunas personas. Puede pasar y pasan todos los grupos y hasta en los mejores grupos, ¿sí o no? Entonces, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar alertas con estas personas y decir, bueno, no nos vamos a dejar desanimar. Y las que están animadas, animar a las demás y hacer como lo del sacerdote, hermanas, aquí el Señor está con nosotros, venga, por favor, vamos a orar. Y al final una persona en el grupo contestó, no, hermanas, aunque no haya agua, no importa, cada uno, el que pueda vaya, pero por favor vaya, que es necesario orar, ¿sí o no? Entonces, bueno, al final sí hubo reunión. Pero entonces es interesante lo fácil, y es más fácil desanimar un grupo, una persona, que 10 personas animar a esa persona para que se levanten las cosas. Y bueno, estemos vigilantes porque hay muchas veces por una persona hay desánimo. Y me pareció muy interesante que 10 personas, en cuanto a los espías, fueron, ¿verdad? 10 personas dijeron no podemos y 2 personas no pudieron levantar el ánimo de todo el pueblo. Aunque creían en el Señor, aunque sabían y conocían al Señor, aunque el Señor había hecho grandes cosas por ellos, no pudieron levantar el ánimo de todo el pueblo y Dios los castigó a todos. El Señor sí ve esas cosas y entonces es interesante que este es uno de los motivos para volver a casa, ¿verdad? No desanimar a los demás. Y bueno, que el Señor nos ayude a no ser esa persona que desanima a los demás, sino al revés, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a ser esa persona que marca la diferencia y que aunque 10 están mal, que podamos pues tener el ánimo de seguir adelante con las cosas, porque el Señor está con nosotros, porque conocemos al Señor y porque sabemos que hay un enemigo que no quiere que no quiere que las cosas del Señor crezcan, que no quiere que el Evangelio crezca, que no quiere que pues no sé, las actividades, escuela dominical, las reuniones de mujeres, que todo esto se haga. Hay un enemigo que no quiere que eso se haga y a veces utiliza a los mismos cristianos de la misma congregación para hacerlo. Entonces, estemos vigilantes, ¿verdad? Si el Señor nos dice estemos vigilantes, esta es otra buena razón para estar vigilantes. Y bueno, luego dice algo muy interesante. Cuando te acerques a una ciudad, le intimidas la paz. Y si ellos dicen, responden con paz, entonces tú le pones tributos y te sirve y ya. Pero si salen a la guerra, entonces pelea con ellos porque Jehová la entrega en tu mano. Y lo dice de forma positiva. Dice, y luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón a filo de espada. Y me parece muy interesante cómo está puesto esto allí, ¿no? Y después de que el Señor la entregue en tu mano, o sea, es algo afirmativo que va a pasar aunque no ha pasado.
Y es interesante, entonces tienes que matar a todo varón. ¿Por qué? Lo mismo de siempre, ¿verdad? Si dejan pueblo que pueda influir de mala manera en cuanto a quitarle el primer lugar a Dios, entonces por eso debían destruir a todos los pueblos enemigos, porque ellos iban a contaminar al pueblo de Dios y el pueblo de Dios le iba a quitar el primer lugar a Dios. Entonces, por eso era tan importante que se destruyeran completamente, como dice en el 17, destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y uno dice, ¿por qué hay tanto? Eso es un genocidio, ¿sí o no? Porque hay tanta muerte en el Antiguo Testamento. Y justamente es porque ellos tuvieron oportunidad, los cananeos eran hijos de Cam, ¿sí o no? Ellos tuvieron la oportunidad, la misma oportunidad, y rechazaron a Dios. Entonces Dios los castiga, porque la paga del pecado es muerte para todos. Entonces Dios los castiga y Él les dice, tienen que eliminarlos por completo, para que ellos no contaminen al pueblo de Dios, no hagan que adoren a sus dioses y no le quiten el primer lugar a Dios, ¿verdad? Entonces es muy interesante y lo dice en el 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que han hecho y pequen contra Jehová, vuestro Dios. La idolatría otra vez. Y hay un detalle en el 19 que me pareció muy interesante. Cuando ustedes vayan a la guerra y estén sitiando una ciudad, no vayan a cortar los árboles que dan fruto. Solo corten los árboles que no dan fruto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que comer. Y esto se los doy para que coman. Y es tan bonito como el Señor piensa en esos detalles. Él hizo árboles con fruta y árboles sin fruto. Y Él les dice, con los árboles que no dan fruto, entonces con esos pueden hacer sus refugios, sus baluartes y sus cosas. Pero por favor no talen los árboles que dan fruto, porque eso lo necesitan para el sustento. Y es algo muy interesante cómo el Señor piensa en cada detalle y cómo el Señor provee para cada detalle, provee para los que están en guerra. Cuando Él va adelante, cada detalle está cuidado. Y esto es algo que me impresiona mucho. El Señor, cuando Él manda hacer algo, si uno obedece lo que el Señor dice, el Señor cuida cada detalle. Cuida hasta estos detalles, de poner árboles que sirvan para baluartes y árboles que sirven para comer. El Señor cuida todos los detalles y el Señor provee y el Señor va adelante. Y cuando nosotros seguimos al Señor a pesar de ciertas dificultades, a pesar de ciertas cosas que no entendemos muchas veces, ¿por qué el Señor me está impidiendo hacer no sé qué? ¿Verdad? Y a veces lo decimos. No, es que en la Biblia y me toca obedecer porque es que lo dice la Biblia. Pero nosotros no vemos quién es el que está mandando estas cosas y que la está mandando para nuestro bien. Y es tan bonito ver y conocer a Dios de manera que sabemos que todo lo que Dios manda lo hace con provisión, lo hace con sabiduría, lo hace con un porqué. Y si nosotros seguimos al Señor y obedecemos lo que Él dice, lo que Él nos guía, entonces todas las cosas van a estar ordenadas y en su lugar. Va a haber provisión, va a haber seguridad, va a haber una guerra ganada, ¿verdad? Y esto me parece muy impresionante siempre observar que Dios deja unos detalles tan bonitos y en nuestra vida pasa igual, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos al Señor, vivimos para Él, vivimos para darle gloria a Él, vivimos para mostrar su amor a otros, el Señor cuida cada detalle, ¿verdad? Y es tan bonito. Bueno, en el capítulo 21 hay algo muy, muy interesante, que es cuando aparece una persona muerta por ahí, y entonces nadie sabe quién la mató, nadie sabe por qué está muerta allí, entonces tenían que medir las distancias a los pueblos más cercanos y que los ancianos de los pueblos, del pueblo más cercano tenían que ir y ver las cosas y traer un becerro y matarlo. Y esto era para, ellos declaraban que ninguno de ellos lo había hecho y entonces Dios perdonaba esta ofensa al que hubiera sido, ¿verdad? Dios de alguna manera no les revelaba quién había matado a esta persona, pero sí la expiaba. Y esto es algo interesante, ¿verdad? Porque es alguien que apareció muerto, entonces Dios expía esta muerte, declara
digamos, le quita la culpa a todos los de más cerca, los del pueblo más cerca, para que quede públicamente en evidencia que ninguno de ellos había sido, entonces que no se les acusara, y quedaba la ofensa, digamos, quedaba perdonada delante de Dios. Y es interesante porque uno diría, pues nadie supo quién lo mató, pues nadie sabe, o sea, ¿quién va a ofrecer sacrificio si no hizo ningún pecado, no? Pero Dios mandaba que los ancianos, los responsables del pueblo, hicieran esto para que esta ofensa, y limpiar, digamos, el nombre de ellos, pero también para que esta ofensa quedara cubierta delante de Dios. O sea, Dios es santo y es necesario que todas las cosas se hagan en orden, ¿verdad? Y con santidad. Y es algo muy interesante, uno de estos detalles que pasa allí, y dice, y la sangre le será perdonada, y quitarás la culpa de la sangre inocente, o sea, como no se sabe quién es, en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto delante de Dios, nuevamente. Más adelante nos habla de la situación de Raquel y Lea. Sí, es interesante que hasta mucho tiempo después nombra esta ley, pero cuando un hombre tiene dos mujeres, ama a una y a la otra pues no la ama tanto, es la situación de Jacob con Raquel y Lea, ¿verdad? Entonces el primogénito, aunque fuera el primer nacido, fuera de la aborrecida, pues ese era el primogénito. Y es algo interesante que está aquí, y pues son esos detalles que el Señor pone aquí. Pero el versículo 18 del capítulo 21, lo quiero leer porque la verdad me impactó muchísimo. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no los obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viven. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Yo no sé, pero me parece muy impactante esta situación. O sea, los mismos padres llevan un hijo rebelde delante de los ancianos para que muera. Esto es fuerte, ¿sí o no? Pero hay dos versículos, no sé si dos de ustedes me ayudan a buscar. Uno es Proverbios 10, versículo 1, y el otro es Proverbios 17, 21, que también mencionan estos casos. ¿Alguien tiene Proverbios 10, 1? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y Proverbios 17, 21. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Pues imagínense, Salomón en su sabiduría también habla de esto. Y es muy interesante, el Señor habla mucho, pero mucho de los niños. Él habla mucho de los hijos, de que desde chiquitos hay que enseñarles toda la palabra del Señor, toda, ¿verdad? Y lo dice en Deuteronomio 5, 6, lo vimos la vez pasada. A los hijos en Deuteronomio 11 también lo dice. Él hace tanto énfasis en que los niños escuchen todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Desde chiquitos pueden crecer con buenos principios. Desde chiquitos. Los judíos desde chiquitos les hacían aprender la ley de memoria. Pero no solo es que la aprendan de memoria, sino que la pongan en práctica, ¿verdad? Y mucho tiene que ver el ejemplo. Porque si vemos todo el ejemplo que hay en toda la historia, pues no todo es bueno, ¿verdad? Y los reyes se ven muy claramente que si un rey hacía algo malo, su hijo iba a hacer algo malo, iba a seguir con esto a no ser que hubiera una ruptura. Por ejemplo, los hijos que criaron algunos sacerdotes. Entonces, pero es tan importante el trabajo entre los niños
porque aquí ya estaba grande, ya era un borracho, ya era rebelde, y ahí ya no había mucho que hacer, ya lo mataban. Y es muy impresionante ver cómo llegan a este punto y Dios pone esto en su ley, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esta ley de Dios la delicia de uno? Cuando incluye, cuando habla de los hijos y de los hijos rebeldes. Entonces, si ustedes tienen niños pequeños, todavía están a tiempo. Enséñeles toda la palabra de Dios. Muéstreles los malos ejemplos que aquí aparecen. Cuando son sus hijos adolescentes, más necesitan toda la palabra de Dios. Enséñeles todo lo que aquí dice, incluyendo estos pasajes que parecen duros. Enséñenselos, de verdad que ellos preguntan, hay un ambiente en que se puede hablar y ellos aprenden a temer a Dios y aprenden a santificar a Dios, porque ven lo que es Dios realmente. Uno piensa que a veces, ay no, los niños no entienden. Los niños sí entienden y mucho. Entonces es muy necesario que desde bien chiquitos enseñemos la palabra del Señor completamente, que enseñemos todo el consejo del Señor a nuestros hijos, para que ellos teman a Dios. Así como le digo a mis hijos, yo hay muchas cosas que yo no veo, que yo no puedo ver, pero si yo les enseño a ellos a temer a Dios, ellos por encima de mí van a temer a Dios y van a aprender a temer a un Dios y a la autoridad de Dios, a un Dios santo, ¿verdad? Que es celoso, que es santo, que no le gusta el pecado, ¿verdad? Que no le gustan nuestras malas actitudes. Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos todo el consejo de Dios. Y miren, en otra versión dice el versículo que leyó Claudia, el Proverbios 10, dice que el hijo malcriado es vergüenza de su madre. Y uno se queda como, uff, porque hoy en día el mundo está diciéndonos constantemente, dialoga con tu hijo, no pasa nada, tú tienes que aprender a ser su amiga y a negociar y a no sé qué. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué dice? Que tengo que instruir, que tengo que corregir a mi hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no nació sabiendo todo, como para estar al mismo nivel mío y poder negociar, ¿verdad que no? Es necesario que desde chiquitos los instruyamos y les enseñemos quién es Dios y qué dice su palabra. Entonces, que el Señor nos ayude a todos con esta tarea que es muy dura, que es muy constante, ¿verdad? Que es día a día, día a día. Es más importante que limpiar la casa, se los prometo. Es más importante que cualquier cosa que hagamos, instruir a nuestros hijos. Cuando nació mi hijo mayor, él nació con líquido en los pulmones. Entonces, estaba yo en el pasillo esperando el diagnóstico del médico. Y pasa una enfermera corriendo con mi hijo en una camilla y me dice, me llevo su hijo. Y yo, ay, qué alegría, ¿no? Me lo dio con y lo dejaron en la incubadora y ahí estuvo 2 días. Y la verdad que fue bastante duro porque pues nada más nació, lo tuviste un momentico y ya me lo llevo, adiós. Y fue duro, pero eso me hizo pensar que es Dios, son de Dios. Dios nos los presta por un tiempo para que los criemos para Él. Y cada hijo ha tenido su momento duro que le recuerda a unos, son de Él, los tengo que criar para Él. Y realmente es algo que debemos orar todos los días y que debemos hacer con mucha intención y con estos objetivos claros, ¿verdad? Delante de Dios, que tenemos que criar nuestros hijos para Dios. Y nunca es tarde, ¿no? Y los que tienen nietos, pues igual. Que el Señor nos ayude y de verdad que es algo muy, muy importante. Más adelante habla de justamente este pasaje que habla de maldito es el que es colgado en un madero. Y ahí habla de Jesús, ¿verdad? De Jesús que murió con la muerte más dura. No solo por la forma, sino también porque para Dios era maldito una persona que estaba colgada. Entonces, el amor de Dios, de Jesús, fue tan grande que llegó hasta el final, incluso a ser visto como un maldito. Y esto es de agradecerle, ¿verdad? Bueno, el capítulo 22, los primeros versículos hablan de la ayuda mutua entre nosotros. Si tú ves que tu hermano perdió algo, ayúdale a buscarlo. Si tú ves que tu hermana, aquí habla de
si perdió un animal o si perdió algo, y dice, ve y le ayudas a buscar. Y es bonito porque en el Nuevo Testamento habla muchas veces de la ayuda entre nosotros y del servirnos unos a otros y del de animarnos unos a otros, ¿verdad? Y el Señor siempre pensó en su pueblo como una comunidad. Entonces nosotros estamos en una comunidad para que nos ayudemos unos a otros. Bueno, el versículo 5 dice, Deuteronomio 22:5, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. No sé si alguna puede buscar 1 Pedro 3, versículos 2 y 3. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, Y el 4 también. sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es el de grande estima delante de Dios. Gracias. Aquí habla de que el hombre no vista ropa de mujer y la mujer no vista ropa de hombre. Y uno dice cómo se diferenciaban en ese tiempo si vestían túnicas, ¿verdad? Y pues los hombres vestían túnicas, las mujeres vestían túnicas. ¿Cómo se diferenciaba la ropa? Y es que justamente no está tanto en la ropa, lo que se ve, sino más en la intención, en lo que está dentro. Y justamente 1 Pedro habla de esto, ¿verdad? ¿Cuál es tu intención al vestirte? Tu intención es verte como qué, verte femenina, verte pues decente. Hoy en día la ropa la verdad es que cada vez es más indecente. Y, y aquí en Cali es terrible, terrible. Entonces, seguro que allá también, pero la verdad es que ha desvariado muchísimo. Nosotros antes de ir a algún lugar tenemos que pensar de llevar la ropa adecuada. Yo creo que este es como más el punto. La ropa es adecuada para lo que estoy haciendo. ¿Será que yo a la reunión voy con todos los hombros destapados? ¿Eso es adecuado? Pero ¿cuál es nuestra intención? Porque ahí está el punto, ¿verdad? En 1 Pedro leíamos que nuestra conducta debe ser un corazón de acuerdo al Señor. Si yo quiero agradar a Dios y honrar a Dios con lo que me he visto, aún en mi casa tengo que vestirme correctamente. Aún en las reuniones, a las reuniones de jóvenes, a los campamentos, tengo que hacerlo adecuadamente, porque eso va en el corazón. ¿Qué letrero me pongo aquí? ¿Será que me pongo un letrero? Una vez vi una hermana que tenía un letrero aquí, una camisa blanca, y en inglés decía, no encontré nada más para ponerme o algo así. A la reunión estaba con eso, entonces tengo que tener la conciencia de qué estoy haciendo, dónde voy. Si no sé inglés, busque el traductor, que hoy en día es muy fácil, y si no, no se la ponga. Es mucho más fácil vestir de un color, ¿verdad? Y ir bien, porque hay otras personas que quizás sí saben inglés y pues se van a reír de nosotros con algunos letreros, por no decirnos cosas que no corresponden. Por ahí escuché a alguien que le habían dicho, quítate eso, pero es que la otra persona sí sabía inglés y uno no, entonces pues algo que no corresponde. Tenemos que hacer caso de esas cosas, ¿verdad? Y tener presente que nuestro corazón debe estar con buena intención a la hora de vestirnos, ¿verdad? Más que, no, es que prohibido los pantalones, no. ¿Cómo te está vistiendo el pantalón? ¿Tiene rotos hasta arriba? Pues obviamente no corresponde, ¿verdad? Una hija de Dios. ¿Será que me queda súper apretado un legging que se me ve? Pues no corresponde, ¿verdad? Y aquí habla justamente que no vestir traje de hombre ni ¿por qué? Porque la intención justamente es la que cambia. Me quiero ver como hombre, ¿por qué me quiero ver como hombre? Quiero pasar desapercibido, quiero mostrar otra cosa, entonces ahí tengo que tener cuidado. De hecho, el Señor en estos mismos pasajes habla de que no tiene que haber sodomitas ni prostitutas en el pueblo de Israel, porque iban a morir. O sea, el Señor condena estas prácticas y justamente dice que tu ropa sea adecuada. O sea, si tú eres mujer, viste como mujer, viste decente, mírate en el espejo antes de salir. Vas a la reunión, entonces no vas a provocar, porque vas a agradar a Dios, vas a alabar a Dios, vas a adorar a Dios.
entonces mira cómo te vistes. ¿Sí? Entonces es algo que tenemos que también, pienso yo, tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? Y quizás a veces no nos corresponde, o quizás sí, decirle a otras personas, mira, ten cuidado cómo te vistes. Mira, tu vestido straple no corresponde a la reunión. Entonces, por favor. Y pues también recibir esos consejos como de parte del Señor, porque la Biblia lo dice. Alguien me dijo, no, es que mi mamá no me dijo nada. Y digo, pero es que la Biblia sí te lo dice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y lo de la ropa es algo delicado. Y más que decir, no, es que pantalón o no pantalón, es decir, cómo está tu corazón delante de Dios. ¿Qué quieres hacer? ¿Verdad? Que nuestro vestido sea más el espíritu afable y apacible con el que estamos haciendo las cosas, buscando agradar a Dios, poniendo a Dios en primer lugar, y todo lo demás sale solo, viene por añadidura, ¿verdad? Tengamos cuidado con esto. Después viene un pasaje bastante largo, pero habla de que si una mujer, no mujer, eso es un pasaje que lo pueden leer ustedes. En el capítulo 23 quería resaltar otra cosa bastante importante, y es que vamos a leer unos versículos. En el capítulo 23, versículo 2, dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino, cuando salisteis de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, en Mesopotamia para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, sino Jehová Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios, ¿qué? Te amaba. Qué bonito, ¿verdad? Aquí hay algo muy interesante. ¿Quiénes no entraban en la congregación de Jehová? Los amonitas ni los moabitas. En la genealogía de Jesús hay una moabita. ¿Quién es? Ruth. ¿Será que ella había pasado la 10ª generación? No. Desde Abraham estaba, desde Abraham estaba en la 11ª generación. Yo hice las cuentas de todos los años que estuvieron en cautiverio, de todos los años más o menos, y cada generación son 65 años, de acuerdo a este conteo. Y también en Mateo dice todas las generaciones, y es interesante ver todo esto porque Ruth, desde la ley, Ruth estaba en la 8ª generación. No debía estar todavía allí. Sin embargo, ella se casa con el hijo de Rahab. Imagínense, el hijo de Rahab era Booz, y Booz se casa con una moabita que no debía pertenecer al pueblo de Dios. Y es interesante porque uno lo dice cuando enseña Ruth, o cuando hablamos de Ruth, uno lo enseña como rápido, ¿verdad? Sin ver cómo uno dice, no, pues qué buena Ruth, que quiso cuidar a su suegra y qué tal cosa, pero es que ella era moabita. Y ellos no tenían que ir a la tierra de Moab porque Dios, pues, les daba lo necesario aún en los tiempos de los jueces. Pero Ruth no solo deja su pueblo, no solo va, allí entra, la dejan entrar, ellos sí sabían quién era ella. Yo no sé si eso es como aprovechar el que los hijos de Dios no seguían todas las leyes de Dios, porque ellos no dijeron nada de esto, ¿verdad? Se casa con el hijo de Rahab y tienen a un hijo que es el abuelo de un descendiente de Jesús directo. Y es interesante ver cómo aquí está la ley de la prohibición específica de los moabitas y cómo Ruth sí entró. Entonces no solo era la gracia de recibirla como extranjera, porque a lo largo de toda la ley habla siempre de los extranjeros, pero es que ella era moabita, ¿verdad? Y ellos no podían entrar. Entonces Jesús, digamos, Dios la recibe en su pueblo. Gracia, pura gracia, no lo merecía. Esa es la gracia de Dios. La recibe en el pueblo. Pero no solo la recibe en el pueblo, sino que la hace
la bisabuela de David, un descendiente directo del Señor Jesús, que aparece en las genealogías, porque hay pocas mujeres que aparecen en la genealogía, pero Ruth sí aparece, y Rahab también aparece. Y es bonito, ¿verdad? Es muy bonito ver cómo la ley, la gracia de Dios está por encima de la ley. Y por eso no podemos decir que este tiempo solo era de ley, porque es gracia sobre gracia sobre gracia. Y eso recuerda a nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Ni siquiera somos del pueblo de Dios. No creo que aquí haya nadie descendiente de los judíos, pero no somos del pueblo de Dios. No somos del pueblo escogido. Pero por su gracia el Señor mandó a su Hijo como a romper esta ley para podernos aceptar, ¿verdad? Y él nos hizo parte de su pueblo, aunque no debíamos estar allí. Y esto, pues no sé, cada vez que uno lo ve es como darle tantas gracias al Señor por lo que hizo por nosotros, porque nos salvó, porque nos hizo parte de su pueblo, porque nos da herencia en el cielo con Él, porque nos hace coherederos con Él, o sea, de la misma manera, nos adopta como sus hijos. Y todo lo que el Señor hace por nosotros, ¿cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo no vivir queriendo santificar al Señor cada día? ¿Cómo no querer vivir para darle gloria a Dios con nuestra vida todos los días? Cuando nos ponemos en esa posición de decir, es que yo no merecía nada. Y mira que el Señor hizo esto. Y dice, no, voy a preparar lugar, voy a venir por ti. Estoy contigo todos los días, te proveo lo que necesitas. Yo sé lo que tú necesitas, no te preocupes, no te afanes por las cosas, porque yo te voy a proveer. No, y tantas cosas y tantas bendiciones y cosas que tenemos en Cristo, que solo es de vivir agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Y así como a Ruth entró en el pueblo teniendo una maldición encima, entró en la línea genealógica de Jesús directamente, teniendo esta maldición encima. El Señor sí es, la gracia del Señor es infinita, ¿verdad? No sé cómo lo ven ustedes, pero es muy, muy, muy impresionante, ¿verdad? Lo que vemos aquí y cómo se ha aplicado a lo largo del tiempo. Bueno, más adelante habla de la santidad y habla de del cómo vivir, pero entonces se repite constantemente, justamente el versículo 14 dice, Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. El Señor si nosotros somos conscientes que somos templo del Espíritu Santo, que el Señor, que vivimos en la presencia del Señor todo el tiempo, no tenemos que ir a la presencia del Señor en ningún momento, porque eso es del Antiguo Testamento. Nosotros vivimos todo el tiempo en la presencia del Señor. Entonces, el Señor anda en medio, mejor dicho, de nosotros, todo el tiempo. Entonces dice, por tanto, tu campamento, tu casa, tu congregación, tu cuerpo debe ser santo, porque el Señor es santo. Y que esto nos haga reflexionar justamente en cómo vivimos, ¿verdad? Hemos visto varias cosas y que el sentirnos perdonadas, el sentirnos parte de la herencia, coherederos de la gracia de Dios, de la herencia con el Señor, el sentirnos ciudadanos del cielo, esa es nuestra nacionalidad, ¿verdad? Eso debe hacernos sentir que el Señor está en nosotros y que nosotros debemos, por tanto, vivir para santificar y para glorificar al Señor. Que esto nos rete todos los días, como les digo, esto es algo que hay que pegar en el espejo y tenerlo que levantar para mirarse uno. Aquí, yo soy santo, vive para mí. Yo en primer lugar, ¿verdad? Entonces ya lo levanto y me puedo mirar en el espejo. Así debería ser constantemente, todo el tiempo, todos los días. Recordar que el Señor debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Y todo lo demás lo vamos a hacer para Él, porque recordamos que el Señor está en primer lugar en nuestras vidas. El Señor es Dios y Él puede hacer lo que quiere. Miren, Él no ha metido las manos en la guerra.
Él no ha metido las manos en las malas informaciones de la guerra. Él no ha metido la mano en nuestro país y con todo lo que tiene este país y todos los países del mundo, porque al final cada uno tiene luchas y dificultades grandes, porque Él está llamando también, está llamando a nuevos para Él. Está queriendo que nosotros hablemos de Él, está queriendo que nosotros vivamos para Él, ¿verdad? A pesar de todas las circunstancias, vivamos para Él. Animemos a los demás, recordémonos unos a otros constantemente, el Señor viene pronto, ánimo, falta poco, y es lo que les digo a ustedes, vivamos para Él, el Señor viene pronto. Amén. Muchas gracias, Ana Amén. Cristina. Gracias, Cris. Amén. Espéreme. Muchas gracias por la enseñanza, hermanita.